2027 es una fecha súper crítica para todas las compañías del mundo, porque SAP va a dejar de ofrecer soporte. Incorpora inteligencia artificial, aprendizaje automático y además está optimizado especialmente para la nube. Es una oportunidad para que las empresas aceleren su crecimiento, reduzcan sus ineficiencias, pero también aprovechen al máximo las nuevas capacidades SAP. Lo interesante es cómo las automatizaciones de RPA también facilitan la monitorización de esta migración en tiempo real y la transformación de datos. Lo crucial acá es la capacidad de RPA para reducir tiempos y además también para reducir los costos asociados con las pruebas que hacemos normalmente de manera manual. Trata de pensar los procesos desde el momento cero, para que sean ejecutados por trabajadores digitales. Es decir, nos olvidamos de los humanos. Libera a los usuarios de negocio para que puedan seguir haciendo sus tareas. Y como hemos visto, estamos frente a un desafío tecnológico y estratégico que puede redefinir el futuro de las empresas. Bienvenidos a Digital Mindset. En este programa especial estaremos explorando las últimas novedades en el mundo de la automatización inteligente, su impacto en la migración de SAP a la nueva versión SAP S/4HANA y cómo este poderoso ERP puede convertirse en una plataforma totalmente autónoma tripulada por la fuerza de trabajo digital. Estamos listos para sumergirnos en una conversación más que interesante sobre cómo estos avances están marcando un punto de inflexión en la industria. Así que sin más preámbulos, comencemos con esta interesante discusión. Bienvenido, Eric. ¿Cómo estás? La verdad que muy bien, Gis, y encantado de poder conversar el día de hoy contigo y más con las noticias que están apareciendo, en donde la automatización inteligente puede hacer una verdadera diferencia. Totalmente, y más cuando tenemos sobre la mesa un tema tan importante y urgente como lo es la migración que veníamos diciendo al principio de SAP a esta nueva versión SAP S/4HANA. Correcto, sí, mirá, de hecho 2027 es una fecha súper crítica para todas las compañías del mundo, porque SAP va a dejar de ofrecer soporte. Eso implica que las compañías que no migren a SAP S/4HANA van a enfrentarse a serios problemas de seguridad y cumplimiento normativo. De hecho, este tema está recorriendo las redes como el gran apagón de SAP. Tremendo, coincido, de hecho lo estamos viendo en todos lados. Es una revolución que incluso va mucho más allá que una simple actualización de versión. Exacto, sí, mirá, de hecho SAP S/4HANA representa un salto tecnológico significativo. Incorpora inteligencia artificial, aprendizaje automático y además está optimizado especialmente para la nube. Esto significa una experiencia de usuario más intuitiva, pero también un análisis de datos mucho más potente. Promete entonces, por lo que parece, que SAP S/4HANA puede hacer que las empresas sean más eficientes y ágiles. Pero me pregunto, ¿no es en sí la migración a esta nueva plataforma un proceso realmente complejo? Totalmente, sí, mirá, migrar a SAP S/4HANA, obviamente, como toda migración y más de este ERP tan importante, requiere una planificación súper meticulosa. Las empresas deben evaluar todos sus sistemas, pero también todos sus procesos afectados. Y no es solo un desafío técnico. Pensemos también que hay implicaciones importantes en términos de cultura organizacional, pero también de procesos de negocio. Totalmente, entonces se trata de un proceso integral, podríamos decir, que afecta a toda la compañía. Definitivamente creo que empezar a planificar esta migración es una etapa crucial para mantenerse de alguna forma competitivo, ¿verdad? Correcto, y acá mira, traigo algo que comentó Geoff Scott, CEO del grupo de usuarios de SAP de América, donde destacó que el cambio a SAP de S/4HANA es más que una actualización técnica, lo que veníamos diciendo antes, es una oportunidad para que las empresas aceleren su crecimiento, reduzcan sus ineficiencias, pero también aprovechen al máximo las nuevas capacidades SAP. Lo más interesante es cómo Geoff ve este camino no solo como una necesidad tecnológica, sino como una oportunidad estratégica y vital para preparar a las organizaciones para el futuro que se viene, o el futuro que en realidad ya está aquí. Según él, este no es un momento para desacelerar, sino que es un momento para actuar y mirar para adelante. 100% de acuerdo con Geoff, tiene totalmente razón. La migración creo que representa el cambio tecnológico más significativo, por lo que estamos contando, de la historia de SAP. Es un punto de inflexión y es un punto disruptivo. Y realmente consideramos que es una llamada para avanzar y sacar partido del valor de negocio que este cambio representa. Este no es el momento para quedarse quietos y retrasarse. Debemos verlo como una oportunidad dorada para replantear y mejorar nuestras estrategias de negocio usando lo último en tecnología para quedar a la vanguardia. Correcto, Jessy. Ahí es donde, mira, yo identifico 4 desafíos importantes. Por un lado, SAP es una aplicación de negocio en misión crítica, la aplicación más importante del mundo, representa el 77% de las transacciones del mundo, imaginemos esto. Por otro lado, la transición a S/4HANA es mucho más compleja, porque implica una base de datos en memoria, implica nuevos procesos. Además, las compañías están realmente preocupadas por no tener los recursos calificados en SAP en los próximos 7 a 10 años. Y además, imagínense todo esto junto, todo esto fusionado. Esto es una bomba de tiempo para que los costos de realizar un proyecto de esta magnitud sean
realmente importantes y complejos para que una organización pueda afrontarlos. Y acá es donde entra en juego la implementación de la automatización inteligente en las compañías, permitiéndoles liderar recursos calificados de SAP para poder centrarse en actividades de mayor valor agregado mediante la automatización de tareas repetitivas. Acá es donde entra justamente RPA. Exacto, sí. De hecho, acá yo veo concretamente 3 oportunidades doradas, no solo una. 2 tácticas y una estratégica. En cuanto a nuestra primera oportunidad táctica, tenemos la migración de base de datos e información de un sistema a otro. En este punto, las soluciones de RPA son sumamente claves. Nos permiten programar robots para extraer y validar datos automáticamente, lo cual agiliza enormemente la migración, pero sin intervención manual. Además, son cruciales para cargar datos en el nuevo sistema, incluyendo la creación de registros, pero también el uso de APIs para integrarse con otros sistemas. Lo interesante es cómo las automatizaciones de RPA también facilitan la monitorización de esta migración en tiempo real y la transformación de datos, asegurando además que todo esto sea compatible con el nuevo sistema de SAP. Y por supuesto, la automatización de pruebas con RPA también va a incrementar la calidad y la fiabilidad del software, pero además te va a permitir cumplir con los requisitos de negocio. Yo creo que es realmente revolucionario cómo RPA puede transformar la migración de datos aportando eficiencia y precisión. Y esto nos lleva realmente a preguntarnos si es realmente que podemos lograr tanto en una migración de datos. Y ahora pregunto, ¿qué posibilidades abre realmente RPA en otras áreas? ¿Cuál sería la siguiente oportunidad táctica que podés ver en el uso de esta tecnología? Excelente punto, sí. Mira, la segunda oportunidad táctica que veo es en el testing de los T-codes o procesos. Estas soluciones automatizan las pruebas en un ERP, pero además manejan grandes volúmenes de datos y transaccionan de forma eficiente. Incluyen, por ejemplo, la generación y ejecución de datos de prueba y la comparación con los resultados esperados, todo de manera rápida y precisa. Lo crucial acá es la capacidad de RPA para reducir tiempos y además también para reducir los costos asociados con las pruebas que hacemos normalmente de manera manual. Esta eficiencia no solo le va a ahorrar recursos a la empresa, sino que además va a garantizar que los resultados de esta implementación, de esta migración, sean más fiables. Además, RPA te va a ayudar a generar informes detallados sobre los resultados de estas mismas pruebas y te va a facilitar esto la identificación y la corrección de problemas y errores. Finalmente, además, el uso de RPA en las pruebas va a ayudar a mejorar la calidad del software, va a asegurar que cumpla con los requisitos del negocio y además va a brindar una experiencia positiva a todos los usuarios de negocio. Es una herramienta realmente poderosa para mantener la integridad, pero también la eficiencia del ERP. Es alucinante ver cómo la automatización inteligente no solo optimiza las tareas existentes, sino que además también redefine los procesos. Con todas estas mejoras tácticas en la migración de datos y en el testing, me pregunto cómo RPA puede reinventar nuestra estrategia a nivel más fundamental. Eric, ¿nos puedes contar más sobre la tercera oportunidad estratégica y sobre cómo RPA puede transformar radicalmente los procesos desde el inicio? Claro, sí, esta te diría que es la parte que más me gusta, ¿no? Donde ya la cuestión está resuelta y donde nosotros ya estamos mirando para el futuro y todas estas novedades tecnológicas. La tercera oportunidad es realmente estratégica y lleva las cosas, yo diría, al siguiente nivel. Se trata de pensar los procesos desde el momento cero, para que sean ejecutados por trabajadores digitales. Es decir, nos olvidamos de los humanos. Los humanos van a poder consumir los reportes, van a poder consumir el ERP, pero todo lo que es la carga masiva, la carga tediosa, todo eso va a estar trabajado enteramente por los trabajadores digitales. Y de esa forma volvés al ERP autónomo para que los usuarios no tengan que transaccionar, sino que sean consumidores de información. Ese es el cambio de mindset. Acabas de mencionar el potencial de replantear los procesos con trabajadores digitales. ¿Cómo se aplicaría esto en la gestión de SAP? Es una gran pregunta, sí, mirá. Veamos, por ejemplo, la gestión de datos maestros. Acá los trabajadores digitales deben manejar datos complejos y tareas de configuración de manera totalmente automatizada. Esto significa una mayor eficiencia de procesos que solían ser rutinarios y consumían, la verdad, muchísimo tiempo. La verdad que suena como un cambio realmente significativo. Ahora pregunto, ¿qué pasa con las transacciones que realizan los usuarios de negocios SAP? ¿Cómo cargar, por ejemplo, una factura o incluso cuando tienen que ir a buscar información a otros sistemas? Bueno, mira, la ejecución de transacciones, por ejemplo, en la ejecución de transacciones, los trabajadores digitales pueden asumir roles totalmente críticos. Desde ejecutar y monitorear trabajos e informes de SAP hasta realizar conciliaciones de cuentas, por ejemplo, contabilizaciones financieras. Además, pueden automatizar interfaces
interfaces e integraciones con otros sistemas, lo que además esto va a permitir reducir errores y obviamente mejorar la eficiencia del ERP. Entonces, esto también afectaría cómo se manejan las tareas de cierre financiero, por ejemplo, y se extendería incluso a las actividades de configuración básica de SAP, por ejemplo. Exactamente, sí, mira, en el cierre financiero, los trabajadores digitales pueden manejar aperturas y cierre de periodos fiscales, por ejemplo, y actualizar variables para el cierre. Y en la configuración básica pueden encargarse de ajustes de infraestructura, como configuraciones de impresoras y Fiori, y analizar y validar transporte SAP y la configuración y validación también, incluso de la seguridad del usuario. Interesantísimo. Veo que los trabajadores digitales en este punto tienen un rol fundamental en las operaciones críticas y las configuraciones de SAP por todas estas etapas que estamos mencionando. ¿Puedes darnos un ejemplo más cotidiano de cómo estos trabajadores digitales pueden aportar valor? Tal vez, no sé, se me ocurre en un área como la gestión de precios, por ejemplo. Claro, sí, mira, a ver, pensá, por ejemplo, en un cliente con descuentos de temporada de Claro. equipos deportivos. Sí. Tradicionalmente, este proceso requería que los usuarios empresariales actualicen manualmente los precios, lo que era laborioso y propenso a errores. Bueno, mira, Sí. los trabajadores digitales van a poder ocuparse de ese proceso perfectamente y de punta a punta y sin errores. Tremendo. La verdad que esto suena realmente como una mejora significativa. Entonces podemos decir que los trabajadores digitales no solo automatizan la creación y actualización de los registros de precios, sino que también validan los cambios mediante simulación de diferentes escenarios futuros. Esto no solamente va a agilizar el proceso, sino que también va a minimizar los riesgos de errores, como establecer precios incorrectos o lo que podría afectar negativamente a la confianza del cliente. Me imagino que esto también libera a los usuarios empresariales para poder enfocarse en tareas mucho más estratégicas, mejorando la eficiencia en general y la confiabilidad del sistema. Y pasando a otro aspecto, Eric, ¿cómo pueden los trabajadores digitales justamente ayudar en las fases de prueba en diferentes etapas del desarrollo de SAP? Me refiero a esto puntualmente a las situaciones en donde la creación de datos de prueba depende de los usuarios de negocio. Mira, es otra área donde la automatización tiene un gran impacto, Gis. Por ejemplo, en las fases de prueba, tanto de prueba como desarrollo y aceptación de usuario, a menudo se depende de los usuarios de negocio para crear datos de prueba válidos. Los trabajadores digitales pueden asumir esta misma tarea, pueden generar automáticamente los datos necesarios para la aplicación. Esto además va a eliminar los cuellos de botella y va a acelerar todo el proceso de pruebas, pero además libera a los usuarios de negocio para que puedan seguir haciendo sus tareas. Claro, indispensable. Entonces, ¿esto significaría que los evaluadores pueden trabajar con datos de alta calidad desde el inicio, sin retrasos? Exacto, sí, mira, los trabajadores digitales automatizan la generación de datos de prueba y esto va a permitir a los evaluadores realizar su trabajo de manera muchísimo más eficiente, pero además, lo más importante, con datos de calidad. Esto además va a asegurar una cobertura de prueba muchísimo más completa y va a reducir el riesgo de errores. En resumen, podemos decir que la automatización inteligente puede ayudar a la migración de base de datos e información de un sistema a otro, digo bien, al automatizar todo el proceso. Esto no solamente va a ayudar a reducir, como veníamos mencionando, los errores, garantizar la integridad de los datos, sino que también permite una migración mucho más rápida y eficiente. Total, sí. Y esto se da, te diría, a mí siempre me gusta hablar de niveles, de evolutivos, y te diría que se dan cualquiera de estos tres niveles. Mirá, y esto hablándole directamente a las compañías que tienen SAP y que necesitan migrar, pero también las que están pensando en un ERP autónomo. Si no estás listo todavía, es decir, todavía estás en la versión anterior de SAP, no estás en la última versión, no estás listo, básicamente, RPA te puede ayudar a preparar el terreno. Si estás preparado y ya tenés transformados los datos y estás por hacer la migración, pero aún no migraste, RPA te puede ayudar a realizar la migración de manera acelerada y muchísimo más efectiva, reduciendo hasta un 50% los costos. Imagínate eso, qué interesante. Pero incluso si ya estás migrado, o si no, digamos, migrar vas a tener que migrar, pero si ya estás migrado, RPA puede ayudar a convertir a SAP en un ERP totalmente autónomo y, como le llamo yo, libre de huellas y totalmente tripulado, como vos bien comentaste al principio, por la fuerza de trabajo digital. Y ni hablar de los aceleradores de SAP, que tienen algunas de estas herramientas de RPA para acelerar mucho más este proceso y hacerlo más eficiente. De hecho, creo que se calcula, corregime acá, Eric, un ahorro de hasta el 50% del proceso, ¿puede ser? Correcto, sí, hay aceleradores para distintas herramientas y realmente hay mucha experiencia dedicada a eso para acelerar totalmente este proceso y hacerlo mucho más efectivo. Y la verdad, en definitiva, te digo
te digo la verdad, si quieren saber más sobre este tema, si querés saber más sobre este tema y cómo podemos ayudarlos en esta difícil travesía, ya saben que pueden escribirnos y contactarnos y obviamente vamos a estar ahí para ayudarlos tanto G como yo. Claro que sí. Vamos a dejar ahora los correos ahí en pantalla que van a aparecer para que nos puedan contactar si quieren incluso discutir sobre este tema o algún otro tema adicional. Eric, un placer. Y fue una charla más que enriquecedora, llena de insights sobre la automatización inteligente y el crucial proceso de algo que nos tiene súper actualizados con las noticias de SAP a S4HANA. Y como hemos visto, estamos frente a un desafío tecnológico y estratégico que puede redefinir el futuro de las empresas. Te agradecemos, Eric, por compartir tu valioso conocimiento y tiempo con nosotros hoy. Les recordamos a quienes están del otro lado que pueden seguirnos en todos nuestros canales de comunicación para mantenerse actualizados sobre las últimas novedades. Nos encontramos en un momento de cambio acelerado, como decimos, no es momento de quedarse, es un momento de avanzar, de ver las oportunidades justamente como eso, como una oportunidad y para estar a la vanguardia. Y estar informados justamente es lo más importante y hoy es más valioso que nunca. Hasta la próxima.